prácticas. Así que damos inicio entonces al webinar número 4 de este ciclo de formación, que ya vieron cómo fuimos pasando por varios temas. Vimos temas de capacitación, con motor local, el nombre, la importancia de la capacitación, el tema de la motivación voluntaria, vimos ahí el tema de los drivers, vimos el tema de captación también, y ahora nos va a tocar uno de los temas que, como decía Katy al principio, es un tema que en el mejor de los casos se está trabajando o se piensa trabajar pronto, y en el peor de los casos se llevarán un montón de ideas nuevas también para seguir fortaleciéndolo. ¿De qué era este tema? Ya conocemos el tema del ciclo, y acá quien me acompaña en este caso es nada más y nada menos que Mauro Acosta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Conozco a muchos de los presentes. Creo que me conocen a mí también. Sí, Pero sí, yo por foto. Por claro, foto. vos, con María Luisa, creo que no hemos conversado. No, pero siempre te veo en Workplace, la fotito, el nombre. Yo soy el chico de Workplace. Sí, soy yo, Mauro Acosta. Trabajo en el área de desarrollo junto con Damián. Hace varios años ya, hace casi 7 van a ser. Y me encargo, entre otras cosas, de dar apoyo a estructuras voluntarias, varias de ellas hoy presentes aquí. Así que gracias por la invitación, Dami. Ojalá que pueda sumar algo a la reflexión sobre la captación de voluntarios. No tenemos ninguna duda, ni yo ni ninguna de las personas que están acá. Por mi parte, Vamos a bueno, ver. Damián Kessler, ahí dice mi nombre, también a cargo de la parte de formación y desarrollo. Hace poco hablábamos de que a veces no se sabe bien qué hago todavía, pero estoy en todo lo que es formación y desarrollo. Si me toca Foundations y accesos es porque es parte también de la formación y todo lo que vemos, así que en eso estamos. Y ahora Y sí, vos estás, puede ser, con el tema del e-learning, Damián Kessler. Me parece que también estás con ese kiosco, ¿puede ser? Sí, también, no es solo Ah, me encanta. Foundations, Claro. tampoco. con el También revisar y con el pendiente. Con el revisar y con el pendiente nos vuelve loca, Damián. Ah. bien, ahí de perseguir a algunas personas me toca también. No es mi Sí. tarea favorita, pero me toca también. Así que bueno. Bien, ¿qué nos va a tocar hoy? Claves para inducir voluntarios. Tema que nos toca a todas las CVs. Creo que ninguna queda exenta. Y ojalá nos sigue tocando mucho más, porque eso significa que estamos creciendo y que seguimos vivos. Así que es un tema súper, súper importante. La idea del webinar en breve es poder trabajar sobre mejores prácticas para poder hacer una inducción efectiva, y vamos a trabajar en procesos de onboarding, que ahí voy tirando una palabra que nos va a sonar mucho durante lo que viene, el uso de algunas herramientas clave, ¿sí? Que sabemos que siempre tenemos alguna herramienta para revivir o para conocer, o nueva también, ¿por qué no? Creo que no es la excepción para ninguno de esos casos. ¿Quiénes estamos? Nos vemos las caras, seguramente se vaya sumando más gente, y si no, hola a todos los que nos están viendo del otro lado como esto grabado. Vamos a ver cómo llegamos hasta hoy, ¿sí? Así que ya conocemos esta dinámica, una reacción que resuma en un emoji, cómo estamos hoy. Vale primaverales también, vale pensando en vacaciones, algunos me habían contado que están cerca de vacaciones o volviendo de. Algunos me contaban que están cansados ya. Es agosto, parece que termina el año, pero falta todavía. Bien, Luisa, corazoncito. Mau, estás con una oreja, a la escucha. Eh, Vengo a escuchar. Sí, sí, claro que sí. Bien, Katy ahí, corazón brillos, manitos arriba. A mí me encanta ese emoji. Ahí también lo mismo Maxi. Es como una especie de arriba, es una especie también de bendiciones. Vamos también, aguante, puede ser. Así que es un gran emoji para resumir. Bien, no sé si nos quedó alguien que quiera compartir su emoción. Ahí, Vero, súper alegre y sonrojada un poco. Bien, y Ceci, anteojo de sol, diva, para arrancar. Bien, con eso estamos, entonces nos vimos las caras. Vamos a arrancar directamente con un desafío. Sí, claro. Bueno, voy a invitarlas, los que puedan, quienes no estén conduciendo, por favor, les pido, Sí. si quieren acceder a cerrar los ojos un momento, vamos a hacer un pequeño viaje a la memoria, vamos a desempolvar recuerdos. Los aquí presentes y las aquí presentes están en la organización hace distinto tiempo, ¿no? Independientemente de si hace más o hace menos, las y los invitamos a que piensen algunas preguntas. Recordar el primer día en AFS.
ese primerísimo día de inicio de su voluntariado. ¿Recuerdan qué pensaron en ese primer momento? ¿Qué pensamientos atravesaron sus cabezas? ¿Qué sintieron? ¿Sintieron emoción? ¿Sintieron alegría? ¿Tenían pánico? ¿Tenían miedo? También en esa línea, si pueden pensar, ¿cómo fue la recibida en ese primerísimo día de voluntariado? ¿Quién estaba? ¿Quién abrió la puerta cuando tocaron el timbre o cuando mandaron el mensajito de que estaban llegando? ¿Quiénes eran los que estaban sentados ahí en esa primer actividad con AFS? Y finalmente, en ese sentido, si se acuerdan de alguien en particular, uno puede pensar ese primer día y ubicar un nombre capaz, con una cara. Tal vez esa persona ya no esté más en la organización, pero uno en general puede ubicar. Hubo una persona ahí significativa que hizo, que le dio color, que le dio voz a ese ingreso a la organización. Con ese primer día en mente, vamos a pensar un poquito más adelante. Si pueden recordar qué cambios hubo de ese primer día a los meses siguientes, a los días, semanas siguientes. ¿Qué empezó a cambiar en ustedes como parte de ese espacio que habían decidido integrar? En esa línea, si pudieron aprender a hacer una entrevista, a ir a un taller docente, a participar de una orientación. Y si en eso hubo sorpresas, ¿era lo que pensaban que iba a ser? ¿Era distinto? ¿Se encontraron con algo novedoso? En esa línea, ¿hubo cosas que les costó entender? Esta gente que se junta, se sienta en ronda a tomar mate, habla en siglas, en jergas, NH, SH, que taller prearribo, que end of stay. ¿De qué habla esta gente? Y finalmente, si alguien tendió una mano en ese desconcierto, si alguien se tomó el tiempo de mirarle las caras a ustedes, de darse cuenta que no cazaban una y con generosidad si algo explicaron, si algo ayudaron a hacer de ese ingreso algo un poco más amigable. Con esa experiencia, la de ustedes, porque ser voluntario y voluntaria de esta organización es una experiencia. Uno pone la cara, ¿no? El nombre, el cuerpo, el tiempo. Con esa experiencia, la propia, vamos a recuperar algunos conceptos para pensar esto que nos propone hoy Damián de claves para la inducción de voluntarios. No olvidar la experiencia propia nos ayuda, esto deschaba un poco la intención de esto, a empatizar con aquellos que nosotros invitamos a que ingresen. No es sin todas esas cosas que los invitamos a recordar, que uno llega a esta locura de sumarse a la organización, ¿no? En esa línea, entonces, recuperando algunos conceptos, pregunta primera para orientar la conversación, ¿cuándo comienza el camino del voluntario en AFS? Y esto, como mentor, uno escucha diferentes respuestas cuando habla con presidentes. El camino comienza cuando tiene su entrevista de inducción, el camino comienza cuando hace su primer consejería. La propuesta desde nuestro lugar, para que debatamos si no están de acuerdo, de entrada nomás le digo. Nosotros podemos decir que comienza el camino del voluntario en la organización cuando recibe el alta como voluntario, cuando la organización tiene registro formal de que tal persona con tal nombre, con tales datos, ha decidido asociarse a la organización. Es la forma que nosotros tenemos, ¿no? Asociación civil. Cuando eso sucede es que comienza formalmente ese camino de voluntariado. Estoy viendo que hay personas sumándose a la lista. Ahí está. En ese sentido, una segunda pregunta, desde el comienzo, pensar el final, cuando termina la inducción. Acá, antes de contarles yo lo que con Damián pensamos, me gustaría escucharlas a ustedes y escucharlos. ¿Cuándo termina la inducción de un voluntario? Nunca. Nunca, María Luisa, vos seguís en inducción. No, lo que me parece es que el voluntario se sigue formando y siempre hay otros voluntarios que nos están Ajá. fortaleciendo, apuntalando, enseñando, corrigiendo. Es como que siempre nos están guiando, digamos, si tomamos en ese sentido el significado de la palabra, ¿no? Inducir. Por eso digo que tal vez nunca se Sí. termine, porque todos los días aprendemos. La inducción inicial es un panorama amplio,
pero Ajá. después vamos desmenuzando todo de a poquito, de a poquito, de a poquito, y cada vez conocemos más y cada vez nos damos cuenta que nos falta muchísimo más aprender. O O sea sea, que podríamos decir, es María un Luisa, si largo entiendo bien, camino, es un largo camino la inducción. que no termina nunca entonces. Y me da esa sensación, Ajá. pero, pero no sé, capaz que estoy equivocada. No, no, esto acá era veníamos a discutir. Ahí se está sumando Sí, gente. ¿El resto? ¿Cuándo termina la inducción? No me vengan a decir ahora que están Para tirados. mí, Sí, hola. Verojim. Hola, ¿qué tal? Para mí la inducción fuerte, fuerte, termina cuando han vivido su primer ciclo, quizás, Su primer porque ciclo viven de... ciclo de estudiantes. Ajá, Entre 6 meses y un año, porque ahí van viendo todo por lo que vive, digamos, un estudiante y todas las actividades que se hacen en AFS durante ese periodo. Entonces es como que están viviendo los diferentes momentos que uno experimenta como voluntario. Sin embargo, sí coincido por ahí con María Luisa con que hay ciertas inducciones que también van cambiando con la misma vida del voluntario. Es decir, una persona se prepara para un nuevo rol y ahí empieza una nueva inducción. De repente hay movimientos a nivel internacional, no sé, por ejemplo, se me ocurre el Foundations, que no existía, y una persona que lleva 15 años en FS lo tiene que hacer. Entonces, bueno, para mí hay como una inducción fuerte para ser voluntario en general y después va cambiando un poco con los requerimientos de la vida del voluntario. ajá. Ahí, Vero, levantaste la mano, te escucho. Mm. A mí me parece que como que habría que diferenciar, yo no sé, no sé bien los conceptos, pero me da la sensación de que hay una diferencia entre lo que es inducción y lo que es desarrollo voluntario. Me parece Ajá. que hay un montón de, digamos, que hay diferentes capacitaciones o entrenamientos que, no sé si son inducción, porque para mí la inducción sería como la primera partecita hasta que uno dice, bueno, yo soy voluntario, estoy haciendo algo para la organización, pero no sé. Ujú. Muy interesante. Bueno, claro, Andy, porque levantaste. interpretamos como que la inducción es el primer empujón que te dan para que vos te vayas, ¿no es cierto? Vayas incursionando en el resto de... Bueno, por lo ¿no? pronto les propongo lo siguiente. Me encanta porque esta gente vino acá a conversar y a debatir y a mi juego me llamaron. Eh, retengamos de todas las respuestas que escucho, me parece que hay un elemento común que es la cuestión del aprendizaje, ¿no? De este voluntario, independientemente de en qué momento se encuentre, que continúa aprendiendo. Conservemos eso. Por lo pronto les traemos una propuesta. Vamos a seguir discutiéndola, vamos a tener tiempo de debatir. ¿Cuándo termina la inducción de un voluntario? Cuando es un voluntario 100% activo. Ustedes me dirán, Mauro, Damián, ¿qué es un voluntario 100% activo? ¿Cómo se traduce eso? Vamos a conversar al respecto de esto, vamos a desglosar un poco en distintos momentos de esta primera etapa a la que nos referimos cuando hablamos de inducción. Si me adelanto un poco, la inducción tiene un momento de fin. ¿Sí? Eso me parece que como idea para también ir decantándola, hay un momento en el que el voluntario comienza a ser 100% activo, está involucrado en la cotidianidad de su estructura voluntaria. Ahora bien, ¿quién está a cargo de la estrategia de inducción, de que esto suceda a nivel local? De acuerdo a cada organización local, puede cambiar la referencia, el nombre propio de quien lo haga, pero la organización en la descripción de sus roles define que quien hace este proceso de esta estrategia de inducción es el rol de coordinador de desarrollo voluntario, muchos de los aquí presentes. DB, dice Maxi Collado, muy bien. Efectivamente, pueden revisar el perfil que está publicado en Workplace y si ven en la publicación fijada que nosotros tenemos en ese grupo, hay todo un apartado que habla particularmente de captación e inducción de voluntarios. Y esto, me anticipo, yo les hacía acordar a ustedes cuando ingresaron. Yo antes de ser staff fui voluntario muchos años. Yo llegué a mi primer reunión, Pampa y la Vía. Como, bueno, esta gente que habla de cosas y a mí me interesaba lo intercultural y que hoy tengamos no solo una estrategia, sino un responsable, da cuenta del crecimiento de la organización en este sentido, que entiende que incorporar, inducir, integrar, ya vamos a ver, a sus miembros
es una parte fundamental para asegurar, entre otras cosas, su desarrollo, ¿no? Y su permanencia. Dicho eso, señor Kessler, todo Bien, suyo. acá en este tema que hablamos y hablar un poco de lo que implica pensar en la inducción, hay un par de cambios de perspectiva que queremos proponer a partir del webinar. Nosotros solemos pensar mucho la inducción, más allá de esto, como una capacitación inicial. Muchos habrán pasado o habrán dado lo que es la capacitación o la LSO vinculada a la inducción. Y muchas veces se piensa en la inducción como ese momentito o esa LSO o esa actividad concreta que dura X cantidad de tiempo y listo. Sin embargo, un cambio de perspectiva nos habla esto de pensar la inducción como un proceso. Y ahí, como decíamos al principio, spoileábamos la palabra proceso porque pensamos que van pasando muchas cosas, que hay desarrollos, que hay cambios, que hay idas y vueltas, que hay pensamientos, hay emociones, hay personas que acompañan eso, o no, esperemos que sí, ¿sí? Y que dura varios meses. Algo un poco hablábamos, pensar para toda la historia del recorrido de voluntario o pensar para algún tiempo, pero traíamos esto, un ciclo, una cantidad cierta de meses, pero no hablamos de un momento o de un día, sino por lo menos de un tiempo que dura bastante más. Y como decía, vamos a ir desglosando un poco esta idea. ¿Cuál es el punto inicial cuando oficialmente una persona es voluntaria en AFS? Bueno, a partir del alta. El alta no es solamente un trámite de tener acceso a algunas herramientas, sino que también es el compromiso y el acuerdo que hay entre la organización, ¿sí? Y la persona de que pueda acceder a utilizar el nombre y decir soy parte de FS, que está autorizada también a conocer los nombres, las instituciones, los códigos, los términos de la organización, de alguna manera también acordada, formalizada. Previo a este alta, de alguna manera, no estaría autorizada a utilizar estos términos, por lo menos esa persona, ¿sí? Así que hay un punto de inflexión clave que es este alta, que hoy en día está tardando más o menos 3 días hábiles entre que se solicita y que efectivamente la persona está. Una de las cosas que sucede después de ese alta, una de las primeras, es lo que es la inducción presencial, la que ustedes conocen bien y la que venimos hablando, que es esta actividad, esta primer recibida. En algunos casos dura más, menos, se centra en algunos detalles o en otros, pero es ese momento donde de manera presencial se le da ese abrazo y esa bienvenida. Este es un momento fundamental, porque más allá de lo formal hay algo de sentir esta bienvenida y lo conectamos mucho quizás con esto que ustedes iban recordando o pensando. Suponemos que si están acá también es o porque están preparando una propuesta mejor o porque fueron muy bien recibidos. Esperemos que sea esta segunda opción. ¿Sí? También la primera, ¿no? Pero sobre que empecemos por la segunda. ¿Qué pasa después? Empieza a recibir las primeras tareas, ¿no? Las primeras tareas, la persona seguramente está acompañada, y no sé, quizás la persona responsable, después lo vamos a desglosar un poco más, pero sí una persona que está ahí activa, que acompaña, que tiene algo concreto que hacer y algo que recibió su invitación para hacerlo. Otra de las cosas que vienen en esos primeros meses es poder hacer el 101 y el Foundations. Si bien, como decíamos, Foundations hay gente de 15 años que tiene que lo está haciendo ahora, una vez que esto empieza a normalizarse y ser parte de la vida del voluntario, es algo que se debería poder hacer en los primeros meses, con cohortes que tienen la posibilidad de cada 3 meses por lo menos tener una invitación. Bien, lo otro es recibe capacitaciones del rol, como decía Maxi ahí, del grupo o el rol que le va a tocar dentro de las áreas de AFS. Y por último, cuando ya tuvo este espacio de capacitación, ya participó en las actividades, ya hizo el 101 y Foundations, ya pasó un periodo que podría ser equivalente a esto que decía Vero de un ciclo, ahí finalmente se convierte en un voluntario 100% activo. Bien, ¿cuánto dura más o menos este proceso? Parecido a lo que decía Vero, calculamos en 6 meses, que tiene que ver desde que arma hasta que más o menos es un ciclo, con todo lo que implica y todo lo que sabemos que va sucediendo en la organización, más o menos cada 6 meses. Bien, ¿hasta acá estamos bien? Sí, a veces cuesta, y lo que está bueno esto es formalizar todas las cosas que van pasando de los pasitos a pasitos de esta parte. Bien, bueno, continuamos. Ahora, este es el proceso que les traemos para pensar la inducción. Nosotros sabemos que trabajamos con personas, a las que les pedimos que desde un lugar personal se vinculen con la organización. Más allá del hacer, hay una ligazón
subjetiva, quiero decir, ¿no? Emocional, de acuerdo a la historia de cada quien, pero que se conecta con la organización. Pensar cómo es el perfil de quien inicia su voluntariado nos ayuda a pensar acciones para pensar su inducción, ¿no? En ese sentido, con Damián traemos algunas abstracciones, algunas ideas medias generales, luego ustedes sabrán con qué se encuentran a la hora de inducir voluntarios, pero pensamos esta, es la siguiente. ¿Con qué carga de cosas llegan en general, en líneas generales, las personas que quieren sumarse al voluntariado? Con una intención altruista, tal vez, de contribuir a un mundo más justo y en paz y ser parte de ese cambio. Muchas personas se suman y permanecen por eso, diría. Con esta intención de efectivamente aportar al cambio, entendiendo que nada va a cambiar si uno no hace algo, atravesados por la pasión, con diferentes valores, ¿no? Respeto, responsabilidad, más menos, mente abierta, más menos. En general, las personas que se sumen al voluntariado son orientadas a las personas, en nuestra organización al menos, dispuestos y deseosos de hacer, y ahí agregaría ahora mientras lo leo, de aprender también, disfrutando de hacer con otros. Un poco los estoy describiendo, capaz, con lo que estoy diciendo. Eh, y en general también nos encontramos con personas creativas, con ganas de hacer cosas, de contribuir a soluciones. Sumamos personas que identifican rápidamente cosas que podrían mejorarse y aportan su saber hacer profesional o de su vida personal a jugar en su voluntariado. Pero también sabemos que las construcciones no son ideales. Nuestros nuevos voluntarios vienen con preguntas. Ustedes probablemente tenían estas cuando se sumaron. ¿Es este el lugar para mí? ¿Esta gente sentada tomando mate en una ronda? ¿Me van a dejar cambiar las cosas que a mí no me gustan? ¿O no? ¿O se van a resistir a lo que yo venga a proponer? O, por el contrario, primeros meses no estoy seguro de entender lo que me dijeron. ¿Qué es esto de ir a hacer una inscripción a un colegio? ¿Cómo se hace? O una cuestión más interpersonal, ¿me van a aceptar? Un grupo compuesto por jóvenes se suman personas adultas o viceversa, o de distintas comunidades dentro de la misma ciudad. ¿Me va a sumar esta gente? ¿Me van a integrar? ¿Me propongo para hacer cosas o no me propongo? Y si lo hago mal, me mandan a hacer una entrevista, primera entrevista de familia, ¿qué voy a decir? Si yo nunca hospedé, ¿qué le voy a decir a una familia? Preguntas posibles que se hacen los nuevos voluntarios. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesitan? ¿Dónde puedo ayudar? Es decir, quienes me han escuchado hablar porque trabajan conmigo saben que a mí me gusta hacerme muchas preguntas. Nuestros nuevos voluntarios vienen cargados de estos interrogantes. Vienen a conmover también el modo de hacer las cosas dentro de los grupos, ¿no? Suponen un cambio, definitivamente. Su sola presencia viene a hacer tambalear un poco. Es decir, pensar que nuestros nuevos voluntarios vienen con toda esta carga positiva y también con todas estas preguntas, nos tienen que orientar para pensar qué tipo de apoyo necesitan. En la organización las personas se quedan, en general, porque alguien da apoyo. Y las miro y los miro a quienes conozco porque sé que tiene que ver con eso. Uno se queda, entre otras cosas, porque alguien banca, ¿no? En ese sentido nos hacíamos esta siguiente pregunta con Damián. ¿Qué tipo de acompañamiento necesitan estas nuevas personas en su proceso de inducción? Entendiendo que es distinto de acuerdo al momento de su voluntariado. Nos ubicamos al comienzo. Pensamos con Damián dos aristas, formación y apoyo. En términos de formación, la básica, general, de acceso al e-learning, de foundations, y qué es Workplace, si es la misma contraseña que Global Link o no es la misma contraseña que Global Link. Todas esas preguntas generales, básicas, acompañadas de formación específica. Mis primeras tareas, qué documento tengo que leer para ir a hacer un taller a un colegio, cómo se trabaja dentro de esta estructura voluntaria. Esa formación apalancada, apoyada, indisolublemente diría yo, del apoyo interpersonal, intersubjetivo entre los nuevos voluntarios y quienes ya tienen un recorrido anterior, seguimiento, contacto regular, reuniones uno a uno, ya vamos a ir desglosando mes a mes qué recomendamos hacer, pero mi experiencia como ex voluntario y como persona que acompaña a voluntarios me da la pauta de que en general quienes se quedan y no tuvieron apoyo es porque realmente su deseo de estar era muy grande, pero son las excepciones. Son sobrevivientes de
de la desatención, lo voy a decir así. Eh, Así que bueno, fundamental, estas dos aristas. No sé si hasta acá hace sentido lo que estoy diciendo o estoy desvariando. Veo gente que asiente y que me niega el desvarío. Muy bien. No siempre me pasa que no estoy desvariando. Así que está bueno corroborarlo. Bueno, ¿qué oportunidades dar y qué esperan dar, ¿no? A la hora de pensar la inducción de los voluntarios? Los desglosamos en meses. Ustedes dirán, qué minuciosos, qué pesados en desarrollo voluntario, pero nos orienta a pensar cronológicamente. Mes 1, ¿qué debería suceder en estos primeros meses? Alguien le tiene que dar la bienvenida formal a las nuevas personas. Tiene que tener su primera reunión de estructura voluntaria. Nosotros entendemos que en la medida de lo posible, en las primeras 6 semanas desde que inició su voluntariado, que recordamos, inicia con el alta, no con la entrevista, inició con el alta. Luego, en el primer mes, recibir asistencia y seguimiento por los canales digitales, un WhatsApp, en mi tiempo era llamado telefónico cuando yo ingresé a la organización, o por mail, por el canal que la persona desee, para asegurarse de que el voluntario haya hecho alguna de estas cuestiones. Que recibió los accesos. Es fundamental chequear que las personas puedan ingresar a Workplace. Parece una burocracia, pero asegura el acceso a la información y da sentido de pertenencia, además. Y en esa línea, que complete el 101, un voluntario que no completa el 101 en el primer mes está en el mes 10, tal vez con huecos en su entendimiento de cómo funciona la organización, ¿no? Con agujeros, quiero decir. Entonces, primer mes, recibida, reuniones, seguimiento con el acceso a las plataformas. Avanzando cronológicamente, nos ubicamos en el mes 2, tener asignada su primer tarea, por ejemplo, asistir a un taller como acompañante de observador. Damián decía al principio, sin ser el responsable. Los responsables son quienes ya son voluntarios hace un tiempo. Yo diría que es un acto de irresponsabilidad darle una tarea totalmente nueva a alguien totalmente nuevo y que dependa de esa persona. Pero sí hay que asignarle tareas para apostar a su formación. Muy común que uno vaya a una entrevista de familia, por ejemplo, y la primera vez solo escuche, porque no sabe qué decir, por ejemplo. Conocer a qué equipo se va a involucrar, esto se debería haber conversado en la entrevista. 2 meses después, ok, yo me voy a sumar a hosting. Me involucro con las personas con las que voy a trabajar. En la medida de lo posible, de acuerdo a cómo se organizan localmente, tener una reunión de área. En estructuras voluntarias más pequeñas, tal vez no hagan reuniones de equipos porque no están configurados de esa forma, pero tiene que haber reuniones entre las personas que comparten tareas. Liga tarea con persona el encuentro. Lo subrayo porque es importante. Muy bien. Conocer las coordinaciones claves y quién está a cargo. En mis tiempos mozos, a mí me hicieron un afiche con las fotitos impresas y me mostraban las personas con las que iba a trabajar. En tiempos digitales, no tan analógicos, tal vez no haga falta un afiche mal cortado encima, recuerdo, pero sí hace falta ponerle nombre a las coordinaciones y a las personas, definitivamente. Muy bien. Y haber realizado al menos un 1-a-1 con el coordinador con el que va a trabajar. Un 1-a-1 quiere decir un encuentro 1-a-1, ¿no? Coordinador o referente, la persona encargada de darle tarea, de darle seguimiento a esta persona, ¿sí? Sueltos, se darán cuenta que no es una recomendación. Sí, ¿dudas? ¿Preguntas? Bien. O uno es muy claro o no se entendió nada cuando hay esos silencios. Muy bien, mes 3, ¿qué esperamos? Esto de vuelta en el terreno de las expectativas posibles, que la nueva persona esté familiarizada con el lenguaje de AFS. Tal vez no todo, pero sí el suficiente como para permitirle participar de las actividades de manera progresiva. Obviamente, no esperamos que comprenda enteramente una organización que tiene 100 años de historia, ¿no? Ni unos 70 cumplimos el año que viene en Argentina. Es decir, hay una carga ahí de tradición larga, pero sí que al menos conozca vocablos suficientes como para manejarse con naturalidad. Muy bien. Comprender el funcionamiento general de la organización, esto también es importante. No es lo mismo el mentor que es staff que el miembro del consejo directivo que es voluntario justo de MIEB. Roles diferentes, funciones distintas.
entender más o menos eso ayuda también a orientarse en la organización, entre otras cosas, entender quién toma decisiones, por ejemplo. Muy bien. Entender procesos, no es lo mismo el sending que el hosting, no es lo mismo dar orientaciones que ir a un taller, no es lo mismo hacer visibilidad que hacer las rendiciones del área de tesorería, y en la medida de lo posible ir entendiendo tareas en relación a los procesos de las distintas áreas. Este es Damián Kessler insistiendo aún desde los PowerPoint que haga Foundations en el mes 3 sería lo ideal, que se sumen las nuevas cortes que se van anunciando. De acá pegamos un salto cronológico temporal, nos vamos al mes 6, donde estas cosas van sucediendo progresivamente, algunas no con este orden tan coqueto que les traemos. Al mes 6 sí esperamos que la persona que se ha incorporado a la organización esté involucrado activamente en alguna tarea relevante. Tarea relevante habrá que definir qué es relevante para esa persona, pero para la EB, que esa persona esté cumpliendo una tarea, una función relevante para la estructura voluntaria, que tenga una capacitación local, también presencial en la medida de lo posible, pero también se puede hacer online. Uno esperaría, si las reuniones de EB suceden con frecuencia mensual, que haya asistido al menos a 4, 3, 4, que haya tenido 2 encuentros 1 a 1 de seguimiento. Ya para esta altura, Foundations, el 101, está mega archi completado y que acceda periódicamente a Workplace. Que esté involucrado ya entendiendo de qué habla, que hable la lengua FS y que ingrese ahí y también la entienda, ¿no? Este es el primer semestre de una persona que ingresa a la organización, idealmente. Gladys Aguirre dice por el chat, es más o menos lo que hacemos. Excelente. Maravilloso Gladys, qué bien Resistencia, ocupándose de sus nuevos voluntarios. Esto es un modelo. Entendemos que los modelos con la realidad tienen distancias y adaptaciones, además, pero es la propuesta que les traemos para pensar de manera estratégica y de manera que no sea tan distinta la experiencia de ingreso de un voluntario en la provincia de Jujuy con Tierra del Fuego. Que haya algo más homogéneo, porque la organización es una, diversa internamente, pero una, ¿no? Sí, y acá Bien. como Mau, esto también tiene una función que puede servir como checklist. Lo que tiene que estar pasando para leerlo durante el mes 1, durante el mes 2, Total. durante el mes 3, para ir viendo de que estemos también viéndolo y ya lo charlaremos como una buena práctica, pero está bueno tener algún instrumento que nos permita hacer un seguimiento de esto. Bien, continuemos. Muy bien. Decíamos entonces, ¿de quién es la responsabilidad de que la inducción resulte exitosa? Pensábamos en estos porcentajes, esto también intentando ubicar en algún lugar algo. ¿De quién es la mayor responsabilidad? Dirán, se preguntarán ustedes. ¿De la EB o de la persona que se suma? ¿Dónde está puesto el éxito, la posibilidad de éxito de esa inducción? Vero hace gesto de, me hace pensar. 50-50. 50-50, dice Vero. ¿Quién da más, quién da menos? También 50-50. Ah, qué apostadores moderados que son. Van a lo seguro ustedes, por las dudas, no vaya a ser O bueno, cosa. diría más que quizás si la persona realmente tiene ganas de ingresar, porque todos hemos estado en situaciones donde la estructura voluntaria ha estado en momentos donde no se le puede realmente disponer quizás del tiempo necesario que necesita esa persona, porque Sí, además cada persona necesita un tiempo distinto. Entonces también depende de uno un poco decir, bueno, entendiendo cómo está la estructura voluntaria, si uno anteriormente se lo comenta, ¿no? Decir, bueno, puede tener que quizás poner un poquito más o consultar. Algo que siempre mencionamos mucho es el hecho de ser proactivo. Y eso para mí influye mucho también. Quizás algo que uno lo descubre también a medida que va creciendo en el voluntariado, pero yo se lo considero muy importante. voy a tomar esta pregunta, perdón, Vero, que levantaste la mano, pero voy a tomar esta palabra que utilizaste, Andy. Proactivo, ¿no? ¿Dónde está puesta la expectativa de proactividad? En personas nuevas, en personas que ingresan a una organización compleja, con un montón de personas, con un montón de tareas, procesos. La pregunta que me hago, nos hacíamos, es ¿dónde estamos depositando la responsabilidad en un punto de que esa persona se quede? Entendemos, y es la propuesta que ustedes discutirán o no con nosotros o no,
que hay una mayor carga de responsabilidad en la EB de que esa persona se induzca exitosamente. La responsabilidad de transmitir, de capacitar y de acompañar a una persona que por diferentes motivos decidió sumarse, es de la organización, en principio, y localmente de las estructuras voluntarias. Yo decía hace un rato, medio en chiste, medio en serio, que quienes se quedan pese a no haber sido apoyados son un poco sobrevivientes. Son aquellas personas que pese a todo, yo acá me quedo porque FS me cambió la vida y yo quiero aportar. Pero hay una asimetría acá importante. Tirábamos estos números con Dami, ¿no? 70% responsabilidad del EB, 30% de la persona nueva. Podemos ponerle unidad distinta o decena distinta, pero el corazón de nuestra idea es esta. Es de mayor responsabilidad por parte del EB hacer que eso suceda. No podemos esperar que una persona nueva sea más responsable de quedarse que de lo que nosotros le estamos ofreciendo para que se quede. ¿Por qué se quedaría? ¿No? Vero, no sé si querías decir algo en relación a esto o la mano quedó levantada de hace un tiempo. Te Ay, perdí. me olvidé bajarla. Pero, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice la otra Vero y Andy, pero me parece que también ha ido cambiando en la historia de FS cómo esto se ha ido dando. O sea, para mí antes la gente llegaba y uno se tenía que fijar de cómo la acompañaba, y ahora me parece que la estrategia es nueva y que AFS se ha ido profesionalizando también, y que cuestiones como la captación inteligente y tener una estrategia de incorporar a personas hace que sea más del lado nuestro la responsabilidad, y estoy de acuerdo por ahí con cómo es hoy en día la estrategia de que sea 70-30. Eso. Está interesante lo que sitúas, Vero, porque cuando nosotros empezamos a hablar en FS de captación inteligente, de buscar la persona con el perfil para la tarea, etcétera, uno podría decir idealmente que las ganas, que la motivación de esa persona, un poco, si llegó a inducir, si llegó al alta, es porque ya estaba descontado de que tenía ganas de estar acá. En ese sentido es que tomaba la proactividad que traía Andy. Si la persona ya quiere estar acá, no, somos nosotros que tenemos que hacer algo con eso. La persona nos está conociendo. Eh, Sí, es en fin, importante esto bueno, de la Yo- simetría que sí. hablábamos. De quién tiene la información, quién sabe lo que puede ser valioso y qué no. Y poder pensar también que muchas veces pensamos este 50 y 50 y hablamos de la proactividad y hablamos quizás también esto de los momentos y la disponibilidad, que también está bueno dentro de esta estrategia, pensarlo, planificarlo e incluirlo dentro también de las tareas, ¿no? Porque el otro Mm. voluntario que llega quizás es una parte más vulnerable, para decirlo con algún término que transmite un poco lo que queríamos decir. Ujú. Bueno, teniendo en cuenta esta diferencia de responsabilidad, ideas que brainstormeamos con Damián a la hora de pensar con todo este kiosco que nos montamos, ¿qué tener en cuenta a la hora del proceso de inducir personas a la organización? Los primeros meses son un periodo de prueba mutua. Las personas evalúan, consideran, reconsideran si se quedan o no se quedan, y la organización un poco también, ¿no? Va asignando tareas, vamos conociéndonos. Son de mucho entusiasmo los primeros meses, pero también de desconcierto, ¿no? Les traíamos dos slides recién de esta persona cargada de buenas intenciones, pero también cargada de preguntas. Ujú. Más allá de la buena voluntad, alguien te tiene que dar la mano, alguien te tiene que agarrar de la manito y caminar con vos al principio para hacer de este desconcierto algo un poco más vivible y que te motive a querer aprender y no te espante. Esto sucede. Tenemos personas que se van espantadas de la organización. En esa línea, tres ideas más. Toda la estructura voluntaria tiene que hacer el esfuerzo para que la persona decida quedarse. Yo escucho como mentor coordinadores que están molestos porque tal persona se sumó y se sumó a la otra área y no al área mía donde necesitábamos personas. Ah, no hubo un acuerdo entonces previo a sumar a las personas. Y luego ese desacuerdo se traduce en la práctica. Por ejemplo, que al voluntario nuevo nadie le da bolilla. Ah, total es de tal área. Tiene que haber un consenso. Tiene que haber un esfuerzo, además. Otra idea para transmitirles, si la persona se sumó ahora, es porque puede ahora. Es decir, en general nuestros interesados hacen un cálculo de su disponibilidad, de su vida personal y deciden en función de eso aportar o no. Si además tuvo una buena entrevista de captación donde se discutió su disponibilidad, sus ganas,
llega a la inducción habiendo esclarecido su disponibilidad. Es decir, si se le dio la alta, pasó por todo este proceso, está en esta, es porque ahora quiere estar acá y puede estar acá. Después vemos si eso cambia, sabemos que cambia, pero eh, tenerlo presente nos ayuda a no darlo por descontado, ¿no? De alguna manera. Sí. Y finalmente, primeros meses, tiempo de ajuste para evaluar, ¿no? El compromiso de las personas, ayuda a ir acomodando tareas con motivaciones, a esclarecer dudas, preguntas que hay. Deja una marca el ingreso, que orienta o desorienta para lo que viene después. Por eso la intención de pensar la inducción como proceso, como decía Damián, y no como una instancia de un encuentro de 2 horas inaugural y después vemos cómo vas, ¿no? Pensarlo como proceso nos ayuda a eso. Vero, Sí, que en relación a estas cuestiones, a mí me parece que hay una diferencia a ver. cuando el voluntario se suma por motus propio que cuando hacemos una captación inteligente. Porque es como que la captación inteligente está más direccionada y además creo que los tiempos también por ahí son diferentes. Porque, o sea, o sea, una cosa es cuando viene una persona que yo ahora puedo, ahora me quiero sumar, conozco la organización por lo que sea y estoy motivado. Y otra cosa es esto, cuando vamos a hacer la captación inteligente, que es como que digamos, tenemos que activar cierta pasión por la organización o promover, y por ahí, o si es gente grande que por ahí no, digamos, en relación a la disponibilidad, tenemos que tener como una cierta paciencia, diría yo, porque si no, esto de que se abruman, ¿no? O sea, porque esto de encontrarse con que hay, y encima generalmente siempre andamos al palo en AFS, o sea, siempre que tenemos que hacer esto, que tenemos que lograr lo otro, que es Sí. mucho, entonces enseguida es como que, bueno, entonces como tareas puntuales y viendo, a ver, bueno, cómo Ujú. se van, o sea, bueno, por lo menos también a mí me pasó algo así, y al principio no, es como que iba despacito hasta que, Estoy de bueno, acuerdo, está bien lo que traes, creo que nos da otra clave para pensar que esta estrategia como general luego tiene aplicaciones particulares, en el caso por caso, cada persona con cada estructura en cada momento, ¿no? Son diferentes, de hecho nosotros a veces vemos como buenos perfiles intentaron ingresar a un EB que no estaba en condiciones por diferentes razones y se soltó. Es decir, hay como que pensar lo singular de cada caso, pero creo, aún en personas que les tocamos la puerta a nosotros, Vero, para hacer captación, si accede, si se suma, es porque ahora puede. Y ese ahora puede es valioso y hay que cuidarlo. Eh, sí, si lo que ac- hay que ver es qué puede. O sea, digo, por que no supuesto, necesariamente es un nivel de compromiso. por Bueno, supuesto. Por supuesto, eh, Eso sí. es a desmenuzar con cada uno, ¿no? Estoy de claro. acuerdo. Sí, sí, sí. Eh, Yo quería sí. reforzar, Mau, el punto este de que es un periodo de prueba mutuo. Obviamente, algo que conocemos mucho desde nuestro lado es la B va a estar probando si esta persona es la adecuada para lo que se propuso. Pero la persona también nos está probando a nosotros. Que a veces decimos, ah, Ujú. bueno, si vos te sumaste, como ya sabés, o ahora somos nosotros, no, es mutuo. Por lo cual es un periodo donde nos estamos conociendo y también un poquito es donde de los dos lados hay que ver parte, pero como decíamos antes, ¿no? Que no es igual. Y también está bueno esto porque después hay un montón de cosas con lo que traías, Vero, de obviamente se adapta el caso a caso. No es lo mismo una persona que está súper convencida que alguien que no es lo mismo alguien que tuvo un familiar que participó de una experiencia que no, pero hay ciertos recorridos, ciertos pasos que son comunes. Y está bueno ir como chequeando y pudiendo ir avanzando. Bien, tenemos Sí, un poco más. Una gran frase, linda, una cita para ubicar conocida. esto de que a uno le tienen que agarrar la manito cuando ingresa a la organización. De esta escritora, nunca pronuncio bien su nombre, discúlpenme si lo pronuncio mal, creo que es como se escribe Maya Angelou, que dice, la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo le hiciste sentir. Si yo, Mauro, nuevo voluntario, voy a una reunión después de que me entrevistaron, me dijeron, y no entendí nada, nadie me dio bola, estuve sentado solo, hablaban en jerga, eran todos amigos, o eran todos hermanos, o eran todos conocidos,
y yo, outsider, ajeno, ¿no? Díscolo de todo eso, me voy a ir de esa reunión sintiéndome probablemente rechazado. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? En ese sentido es que traemos esta frase. No se olviden de lo que le hacen sentir a los nuevos voluntarios. Ujú. Le decía al principio también que la experiencia de voluntariado es una experiencia subjetiva, personal. Uno pone de sí. No es simplemente un hacer. Luego deviene un hacer y uno es consejero, hace talleres, etc. Pero en primer lugar es una experiencia donde uno pone el cuerpo. Si en esa experiencia inicialmente me hacen sentir como que la verdad que no importa demasiado si yo estoy o no estoy, bueno, después nos sorprendemos cuando tenemos bajas al primer año del voluntariado, por ejemplo, ¿no? No digo que se explique unidireccionalmente, pero hay algo de eso. Ujú. Bien, hasta acá yo. Hablé un Y montón, sabrán vamos con disculpar. algunos errores o experiencias de las cuales podemos aprender y buenas prácticas que hay en general. Aviso por las dudas que probablemente se nos extiende un poquito más este webinar que lo que fueron las anteriores. Hay un paso también de participación que nos gustaría que podamos aprovechar. Creo que llegamos por lo menos a cumplir la promesa Ceci, pero avanzamos un poco con algunas buenas prácticas. Una buena práctica que tiene un nombre en inglés es la de poder asignar un buddy, una especie de compañero o compañera de apoyo para la persona que recién ingresa. Esto puede ser alguien que esté ocupando una coordinación, puede ser alguien que se haya incorporado hace poco como al voluntariado o de cualquiera de esos tipos, pero que sea esta es la persona que va a estar con vos, preocupada, atenta, siguiéndote, tenés un número de contacto, sentate al lado de esta persona. Teniendo una sola persona que sea esa referencia, ayuda muchísimo también a la calidez. Y algo que les habrá pasado mucho, a veces alguien que tiene un rol de cierta autoridad genera un poquito más de miedo preguntarle, pero alguien que no, quizás es más fácil decirle para qué era esto, qué era lo otro. Entonces, desde ese lugar más de pares, de compañeros, es más fácil también poder acercar un vínculo. ¿Sí? Otra cosa que puede servir es el tema de lo que son las cohortes, que no solo tiene que ver con las cohortes de Foundation, y como dijo Mau, sigo metiendo Foundations ahí, sino que tiene que ver con todas las personas que estamos en la misma situación en el mismo momento. Y eso también siente esto de participar como parte de un grupo, de poder mirar a los costados y ver que alguien está en la misma que yo. Y también quizás es más fácil poder hacer una pregunta a alguien que entiende o que siente algo parecido a lo que estoy sintiendo. Así que esta idea de cohortes no siempre es posible, obviamente, pero también puede servir. Así que buddies y cohortes como para pensar. Bien, otra de las cosas es priorizar cierta claridad de cuánto estamos esperando del voluntario o de la voluntaria que se suma. Sí, muchas veces estas cosas de, bueno, yo te voy a ir avisando o vamos viendo algunas cuestiones, al voluntario o la voluntaria que se suma también le genera duda de cuánto se espera de la persona. Tanto poder dar esta indicación como lo mostramos en la línea del tiempo con los puntos, ¿sí? O de alguna otra manera sirve también para poder tener un poquito más de claridad. Mira, al cabo de 3 meses vamos a esperar que puedas haber participado de tantas cosas. Tantos acompañamientos, tantos reuniones de B, etc. Eso da una proyección también que la persona puede dar un contraste, voy cumpliendo, no voy cumpliendo, me voy con esto, puedo, no puedo. Así que es una buena referencia también. Uno que habíamos anticipado y para ver, algunas CVs compartieron planillas de seguimiento que utilizan o en diferentes formatos. Pueden ser más avanzadas, menos avanzadas de plataforma. Lo importante es esto de tener un material que cualquiera pueda consultar sobre cómo viene la historia y camino de los voluntarios o las voluntarias que se están incorporando. Así que pueden tomar de referencia algunas de las cosas que presentamos antes para poder armarlas, o también si alguna de las CVs quieren compartir sus ejemplos, también va a ser útil para poder ver y contrastar. Las reuniones 1 a 1 son súper prácticas. A veces pueden ser virtuales, presenciales también tienen algún condimento mayor de intimidad, pero sirve. Donde puede ser, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué tal? ¿Es lo que esperabas? ¿No? ¿Te gusta alguna duda? Desde ese lugar hay algo de la calidad, de la importancia. Estas reuniones pueden durar 15 minutos, pueden durar media hora, pero sobre todo el valor de tener eso. Mirá, a los tantos meses nos vamos a reunir, o si necesitas nos volvemos a reunir y darle lugar a ese espacio como parte de su agenda de inducción. Es una linda práctica también que hay. Sí, otras cosas es buscar feedback, poder devolverle a la persona cómo vienen, cómo la ven, cómo se siente, pedirle a la persona que les dé una devolución. Hay algunas cosas que
cuando uno recién entra a un lugar, ¿sí? Puede ver con mucha claridad y después cuando uno se va acostumbrando a la organización, las deja de ver. Entonces también para la organización es súper útil ese feedback reciente de alguien que tenga poquitos meses en la organización o en la B. Así que ahí tenemos unos puntos, formular estrategias antes, durante y después, ¿sí? Podés decir, mira, antes de la reunión que vamos a tener o del taller, nos juntamos, hablamos, repasamos, planteamos cuáles son las expectativas, lo vemos, le avisamos qué va a pasar, después en el durante vamos viviendo eso y en el después podemos también recuperar lo que hablamos antes, lo que pasó, lo que vive ahora, lo que siente, si se sintió bien, no, el que le gustó, qué dudas, etcétera. Pero esta estrategia de tener siempre qué va a pasar antes, qué va a pasar durante y qué va a pasar después, es algo también súper valioso para la persona que se sube. Bien, acá con este antes, durante y después que comentábamos. Bien, y algunas oportunidades que tenemos para mejorar, que vamos viendo. Uno es realizar las altas después de que el posible voluntario ya haya participado de la actividad de la B. Sabemos que esto sucede mucho. Tenemos que también tener cuidados desde la formalidad y también de lo que decíamos antes. Si una persona ya es parte de la organización o hizo cosas en la organización, o mejor dicho, en nombre de la organización, y todavía no tiene el alta, hay un vacío legal ahí que en realidad nos juega en contra y de cuánto nosotros podemos haber abierto, ¿sí? Por otro lado, estamos un poco rompiendo con ciertas expectativas de este proceso que entre todas las CVs queremos trabajar y poder también dar una experiencia en común. Entonces es importante poder ir respetando estas cuestiones, estos acuerdos comunes, estos requerimientos que tenemos en la organización para poder acompañar de la mejor manera y asegurar también el cuidado que la organización necesita. Con eso quiero hacer un breve señalamiento porque esto yo lo escucho. Escucho cuando dicen, no, no le voy a dar el alta todavía, que vaya viendo y si le gusta se queda y si no, después pido el alta. Dijimos hace un rato que los primeros meses son un periodo de prueba, entre comillas, ¿no? De ir integrando expectativas de ambas partes. Den el alta igual, pidan el alta y que pruebe con el alta dada para que se le habilite la experiencia completa de ser voluntaria o voluntario, que pueda entrar a Workplace, que pueda ir a un colegio a hablar en nombre de la organización, que tenga el respaldo de la organización en su accionar, que esa prueba sea con el alta dada. Esa es un poco la idea acá. No anular este periodo de ir, vamos viendo, que eso existe y va a seguir pasando, que sea con el alta. Eso es un poco el mensaje en este punto. Y dentro del marco de la inducción que planteamos, ¿no? Y si una persona, si nosotros sabemos que hicimos todo el camino bien, tomamos las buenas prácticas, lo pensamos todo, y la persona dijo, gracias, les agradezco de corazón todo, siento que no es para mí, no es el momento, etcétera, está perfecto. Y si esa persona 3 años después se acuerda de la organización y se quiere sumar, se lo recomienda el hermano, el padre, trabajan en un lugar que en algún momento les pueda dar una facilitación. Y nosotros también tenemos un ofrecimiento y algo que marcamos y que dejamos marca, no solo las personas que se quedan 25 millones de años, sino también las personas que pasaron 3 meses y se llevaron algo lindo. Y está bueno también, no es que vale menos. Otra de las cosas es no tener una estrategia de seguimiento. Esto de, bueno, vamos viendo, que se sume y después vemos si alguien se acuerda 8 meses después que hubo alguien que se sumó y le volvemos a escribir. Las personas a veces está bueno esto de decir, bueno, si me dieron el lugar, me siento que ese lugar me lo dieron. ¿Sí? Muchas veces esta cuestión de que a veces no estamos dispuestos a integrar nuevas personas, por lo que contaba Mau, de lo que nos genera, quizás es algo que haya que revisar y haya que conversar fuertemente en la B, qué nos pasa con la gente que se incorpora, y a veces esto de no ofrecer tareas concretas de acuerdo a los intereses del voluntario o tareas en sí. Una de las cosas que nos pasa mucho es que a veces preguntamos, bueno, ¿y qué querés hacer? Y el otro lado, la persona no sabe qué puede hacer, qué no, qué puede pedir. Mira, si una persona que se suma a su mes dice, me gustaría ir a la cal. ¿Cómo miraría, digamos, las personas, digamos, que está viendo eso, no? Quizás desde el otro lado, un decir, mirá, tenemos para hacer esto, ¿qué te parece? ¿Podés venirte tal día, tal otro? Mirá, tenemos estas necesidades. Creemos que podrías ir desde este lugar y desde ese lugar invitar a la persona, ¿no? Estos lugares muy abiertos para alguien que no sabe o que no se siente cómodo, que tiene todas estas dudas, terminan generando un poquito más de ansiedad y de desconcierto y no tanto ese lugar de me están esperando y tienen algo para mí. Por lo cual quizás haya que cambiar un poquito esas palabras para decir, te invitamos a, tenemos esto para vos,
y no tanto un qué querés hacer, cómo te sentís en líneas generales. Por eso esta estrategia y este planeamiento de la inducción. ¿Bien? Perdón, y esa pregunta, perdón, Dami, pero me quedé con esto de la simetría, de quién es la responsabilidad. Si yo le pregunto a la persona que tiene 3, 4 semanas, ¿y vos qué querés hacer en AFS? Le estoy depositando una responsabilidad que la excede. Debería saber de qué va la organización, qué le hace falta hacer en ese momento del año, etcétera, etcétera. Es al revés. La agencia, la responsabilidad la tiene el EB de identificar qué ofrecerle. No creo que en esa pregunta se grafica esta asimetría de la responsabilidad que decíamos al principio. Bien, y para resumir un poquito las ideas y pasar a otra instancia, hay dos formas de llegar, digamos, a AFS y tener su propia inducción. Una es como Alicia y la otra es como Alicia. Bien, no sé si lo vieron, espero que sí. Si no, lo vamos a ver acá. ¿Se escucha, no? Está sin También puede sonido, ser Dami, ¿eh? como Alicia. Ah, les había preguntado eso. El sonido le da más No, fuerza. no salió. Tenés que poner, configurar Bien, se los resumo. Alicia gritó mucho. No le fuerte. gustó. Caída fuerte la de Alicia. La verdad que no dan ganas de No, no caer dan así. ganas. También pueden caer como Alicia, que ahí se va a escuchar. Well, after this I shall think nothing of falling downstairs. Goodness. What if I should fall right through the center? Bien, creo que se nota un poquito la idea y la diferencia, ¿no? Que hay dos formas de poder llegar y cómo son las emociones que hay. Siempre hay una cuestión de frustración, siempre hay una cuestión de expectativa, siempre hay cosas que hay, pero hay formas distintas. Bien, ahí está el sonido, pero no lo vamos a ver. Vamos a ver un poco cómo aplico esto en nuestras EVs. Sí, vamos a dividirnos en breakout rooms por unos minutitos. La idea es que puedan compartir 3 preguntas. ¿Sí? Tienen más o menos 3 minutos por persona para poder hacerlo. Una es cómo suele ser la inducción en su EV, qué cambios deberían aplicar a partir de lo que estamos viendo acá en el webinar, o por lo menos para seguir pensando, y qué desafíos creen que se van a encontrar en estos cambios. Bien, vamos entonces a dividir, piensen sus respuestas, se aprovechan más el tiempo, que sabemos que el intercambio siempre es valioso. Así que ahí estamos. Nos vemos en un ratitito, ¿sí? Voy a ir avisando por mensajes. Bien. A caer con gracia en los breakout rooms ahora. No como la Alicia inicial, sino como esta elegante. Si encontraron cambios, si encontraron cambios que les gustaría hacer, si ubicaron desafíos, como hay que pensar con mirada local y pensar en el caso por caso, los invitamos y las invitamos a que hablen con sus mentores, con sus presidentes de estructura voluntaria o con sus coordinadores de desarrollo voluntario si los tienen, para ubicar esos cambios y esos desafíos. Ahí sí vamos a
pensar localmente. Teniendo eso en cuenta, vamos a mostrar un contrapunto a estos desafíos, que son los beneficios que nosotros entendemos que podemos encontrar si aplicamos esta estrategia de inducción de voluntarios. Estandarizamos el ingreso de las personas si hacemos más o menos algo de todo esto. Y acá yo les traigo un dato. En este momento, en la organización hay unas 73 personas que tienen 2 meses de voluntariado, que podríamos decir están en su proceso de inducción aún. Esas 72 personas, 73, son casi el 10% del padrón de esta base voluntaria. Es decir, el 10% del padrón de esta organización está induciéndose. Miren ustedes si no tendrá importancia pensar todas estas estrategias que estamos ubicando hoy, ¿no? En ese sentido, beneficios también. Ponemos la mirada en la formación y el acompañamiento, estas dos aristas, estas dos variables para ejecutar, para implementar acciones. Entendemos que un proceso de inducción a conciencia, estratégico, amplía la vida del voluntario en la organización. De hecho, nosotros tenemos la mayor cantidad de bajas de nuestra base voluntaria se ve al año. Entre el año 1 y el año 2 es cuando del informe de padrón del año pasado, un cuarto, un 23% de los voluntarios se fueron. ¿Qué les faltó a esas personas? Independientemente de los motivos personales que atraviesan, obviamente, ¿no? Te mudaste, qué sé yo. ¿Qué responsabilidad teníamos nosotros o tuvimos nosotros en esas bajas? Bueno, pensándolo al revés, focalizar en la inducción nos permite ampliar su vida voluntaria y finalmente mejorar la experiencia de esas personas y de su vínculo con la organización, más allá de su voluntariado personal. Le ofrecemos un programa de voluntariado de más calidad a las personas. ¿Esto es trabajo? Sí, señores y señoras, no les voy a mentir, no les mentimos. Lleva tiempo, lleva esfuerzo, pero le da calidad a una experiencia que es personal. Eh, Remarco de vuelta eso. Tenemos una responsabilidad sobre esa cuestión, así que por eso esta propuesta de trabajo que les traemos con Dami. Como decíamos, se pueden convertir en embajadores sin darnos cuenta y sin quererlo también. Así que está bueno un poco para poder pensar. Bien, entramos en una de las últimas secciones del webinar, que es el pasaporte de salida, que ya lo conocen. Algunas actividades que podemos proponer vinculadas a este tema para estar. 1, 2, 3. Armar el perfil de voluntario nuevo, parecido a lo que hicimos nosotros, con qué piensa, qué siente, qué espera, qué tiene para ofrecer y qué necesita. Se puede armar, es una linda actividad. La segunda es una entrevista a quienes hayan iniciado su voluntariado en AFS hace poco. 1 a 1, se puede plantear como parte de un proyecto o un proceso de revisión o de mejora de la inducción de cada una de las ACBs. Tener un ratito, como decía Mau, en los últimos 3 meses, en el último trimestre, sumó un equivalente al 10% de todo el padrón. Así que tenemos en general mucha gente. También se puede hablar con voluntarios cruzados de otras CVs, si eso también les sirve, como para conocer más su experiencia. Un tip ahí es armen las preguntas antes y vean dónde les interesa a ustedes conocer o aprender más de la experiencia de estas personas. Y la tercera, que sé que es un poco más sensible y difícil de hacer, pero también es equivalente en la cantidad de aprendizaje que nos puede dar, es ver personas que no se quedaron en la organización. Gente que, digamos, de una manera, fallamos, para decirlo de una manera dura, o que quizás no tuvimos ahí el conocimiento que hoy podemos tener para hacerlo, poder conocer cuál fue su experiencia y tenerlo en cuenta para futuras. ¿Sí? Así que estas 3 actividades nos pueden ayudar desde desarrollo voluntario para lo que tiene que ver con inducción. Documentos. Hay un documento acá que está acompañado, tiene algunas diferencias, es una traducción de algo que hizo Internacional, que es algunas cuestiones a tener en cuenta para las partes de inducción. Dice orientación, pero el término para nosotros es inducción. Y este otro que ahí les debo la traducción al español porque es bastante largo y fue difícil trabajar, pero me imagino que una persona de la EB quizás pueda dar una mano para esa traducción o por lo menos para ese recorte, que es una guía que hicieron desde Internacional con un montón de preguntas, como si fuese un handbook de inglés, con diferentes guías para ver qué hacer y qué preguntarse en cada uno de los meses, en cada una de las instancias. Realmente es muy, muy lindo. Si después alguien nos quiere ayudar a traducirlo, creo que va a ser súper valioso, pero es largo. Así que para el webinar no llegábamos con esa traducción. ¿Sí? Más allá, ¿cómo seguimos?
pasos. Revisar la capacitación de inducción local. ¿Sí? Hay muchos que quizás la hayan tenido, o hayan revisado o no, para ver cómo se adecua a la actualidad. Algo que dijo Mau, si encontraron desafíos que tienen para trabajar en lo que es la inducción. Buen momento para mandar un mailcito a sus mentores y decirle, estamos trabajando en esto, vayamos pensando en qué momento podemos hablar para trabajarlo. Si quieren adelantar alguna información, siempre es valiosa. Trabajar con las últimas personas incorporadas, ya hablamos de números, pero todavía hay mucha gente que está en esta etapa de inducción. Personas que hayan entrado a FS los últimos 6 meses. Así que se puede trabajar, se puede mejorar, se puede aprender muchísimo de ellos y con ellos. Así Ahí que les puse sobre eso el dato completo. Yo les decía 80 altas, les dije, 70 y pico de altas desde del segundo semestre, 180 altas en total de lo que va del 2024. Es decir, hubo una alta que la pidieron el 4 de enero, es decir, un coordinador muy presente en su rol, el 4 de enero estaba pidiendo altas. 180, hay 180 personas que todavía están descubriendo la organización. Es un montón de gente, un montón. Trabajar con los últimos permite un montón de beneficios. Vaya mi pedido hacia ustedes de que no los desatiendan, por favor. siempre lo haremos mejor en un futuro, pero hay que empezar en algún momento, ¿no? Y el último, obviamente, vengan al próximo webinar, que ahí se los cuento. El próximo webinar es ¿qué hacemos cuando un voluntario se quiere ir? ¿Sí? Así que vamos a trabajar bastante en esa. Hay un poco de cómo tomar positivos, algunas estrategias más conocidas, menos conocidas. Les paso el link, entonces, si ya se quieren inscribir. No lo dejamos ir, básicamente. Esa es la estrategia. Bien, ya lo vamos a hablar. No voy a decir nada. ¿Sí? Lo que no sé cómo, pero Sí, sí, sí. 25 de septiembre es, así que ahí también tienen fecha para guardar. Yo todo esto, como siempre, mandamos con grabación de esto. Hola a los que nos están escuchando. Mandamos con toda la información para que lo puedan ver. Y también, como se me olvidó pedir, qué les pareció el webinar. Les paso el link para que puedan darnos su devolución. Y el código ahí que va a ser es CDB243. ¿Sí? Así que con eso estamos cerrando. Gracias por su participación. Hoy duramos un poquito más que otros webinars. Creo que el tema lo meritó también. Y con eso estamos por ahora. Bien. Qué maravilla. Bueno, mentores, el equipo de desarrollo espera mails, correos, preguntas. Estamos para esto. En mi caso, primera vez que me sumo al ciclo de webinars de este año. Una maravilla, ¿eh? Qué nivel de discusión que maneja esta organización. Levantamos la vara, me parece, con Y cosas. mirá qué perfiles que tenemos. Así que no No, podemos no, esperar menos. un lujo. Así que bueno, por mi parte, muchas gracias. Buenas noches. A ustedes. gracias a ustedes. Gracias, gracias. Chau, chau. Muchas gracias. Nos vemos. Chicos. Nos vemos.